En febrero de 1763, Gran Bretaña y Francia firman el Tratado de París, dando fin a la Guerra de los 7 años. El rey Jorge III gobierna más territorio en todo el planeta del que llegó a tener nunca el Imperio Romano. Pero ahora, sus posesiones en Norteamérica son tan extensas que la corona necesita encontrar otra forma de administrarlas. El rey publica la Proclamación Real de 1763, que, entre otras disposiciones, establece un nuevo límite. La proclamación va más lejos que el Tratado de Easton y establece que todos los territorios que se extienden al oeste de los Apalaches, el corazón del subcontinente, quedan reservados para los indios. Sin embargo, en las tierras salvajes se están estableciendo más colonos que nunca. En la década de 1760, el territorio de Ohio recibe una nueva oleada de emigrantes de Gran Bretaña y otras partes de Europa. Estos se abren paso hacia el interior de Norteamérica, a menudo marcando con sus iniciales los límites de las tierras que reivindican como suyas. Las cartas de amigos y parientes que sirvieron en las fuerzas británicas durante la Guerra Franco-India animan a los inmigrantes. Los colonos llevaban tiempo peleando por el acceso al vasto interior del subcontinente. Después de todo, pensaban, para eso se había hecho la guerra. Y ahora el rey declaraba que las tierras en las que se estaban asentando eran intocables y que estaban reservadas para los indios. Hay además otra fuente de tensión: el dinero. La guerra ha duplicado la deuda nacional británica y los contribuyentes han soportado la carga demasiado tiempo. Ahora el Parlamento espera que las colonias americanas paguen su parte. Un pequeño impuesto sobre el papel, la ley del timbre, provoca una reacción inesperadamente violenta en las colonias. Las revueltas estallan. Se queman muñecos que representan a recaudadores de impuestos y a estos se les obliga a dejar sus trabajos. El impuesto es ampliamente ignorado. ¿Por qué se produce una reacción tan incendiaria? Las raíces de la frustración colonial se encuentran en la Guerra Franco-India. Ya en 1755 el general Braddock había encontrado en los colonos una obstinada resistencia a participar en los gastos de la guerra. No irán a decirme que no pueden hacer que esas insignificantes asambleas cumplan la voluntad del rey. Las relaciones cambian cuando William Pitt se convierte en primer ministro del rey y empieza a tratar a las colonias con respeto. Cartas, señores, de Londres. Las administraciones coloniales contribuyen de buen grado al esfuerzo bélico al escuchar que serán considerados miembros de pleno derecho del imperio, con los mismos derechos que los británicos. Pero ahora el Parlamento establece este nuevo impuesto sin su consentimiento. Los habitantes de las colonias se sienten traicionados. En Nueva Inglaterra, las expectativas frustradas hacen crecer la tensión. La actitud británica se percibe como torpe y arbitraria. Una revuelta se salda con 5 muertos por disparos de los casacas rojas en la conocida como la Masacre de Boston. Gran Bretaña es acusada de pisotear los derechos de las asambleas coloniales y los radicales reivindican cada vez con más insistencia el derecho de autogobierno. En diciembre de 1773, la situación empeora a causa de un nuevo impuesto, esta vez sobre el té. La reacción británica al Tea Party de Boston es tajante. Las tropas de la corona toman las calles y se reescribe el fuero de la colonia.
Incluso los moderados como Washington consideran estos acontecimientos inaceptables. Cuando él y sus colegas expresan su solidaridad con Boston, el gobernador real disuelve la legislatura de Virginia. Sus miembros vuelven a reunirse en la cercana taberna de Raleigh. Por mi parte, no me comprometo a decir dónde se debe trazar la línea entre Gran Bretaña y las colonias, pero soy de la opinión de que esa línea debe trazarse y de que nuestros derechos deben ser claramente establecidos. Preferiría que esta disputa hubiese sido dirimida por la posteridad, pero la crisis ha caído sobre nosotros y nuestros derechos deben ser defendidos. Y sin embargo, aún en este momento de crisis, colonos como Washington no muestran interés por independizarse del imperio. Consideran que esto es solo una disputa familiar, no una llamada a la revolución. Este retrato muestra a Washington con un gorjal, distintivo de los oficiales británicos, y representa su fidelidad a la corona. En septiembre de 1774, durante el primer Congreso Continental, Washington y otros representantes de las colonias piden un esfuerzo coordinado para responder a las acciones británicas. Las relaciones con Gran Bretaña siguen deteriorándose, y Washington se ve cada vez más involucrado en el conflicto. Un gran número de admiradores llega a Mount Vernon buscando su consejo político y militar. Los norteamericanos se preparan para defender lo que consideran sus derechos, por la fuerza de las armas si es necesario. En abril de 1775 se producen combates entre fuerzas coloniales y británicas. Esto ya no es un problema familiar, una simple disputa entre miembros leales del imperio. Y una vez que ha corrido la primera sangre, no habrá marcha atrás. Con Boston bajo asedio, se convoca un segundo Congreso Continental. Washington ya no aspira a convertirse en caballero británico. Hasta entonces solía encargar que cortaran sus trajes a la última moda de Londres. A este congreso asistirá con el uniforme que él mismo ha diseñado para la nueva milicia de Virginia. El segundo Congreso Continental tiene que organizar esta guerra y decidir quién va a dirigir sus fuerzas. Washington, bienvenido. Algunos interpretan su uniforme como una declaración de que está listo para tomar el mando de las fuerzas coloniales. John Adams escribió: "Su gran experiencia y capacidad en asuntos militares son de gran valor para nosotros". Y es el mismo Adams quien lo nombra comandante de las fuerzas continentales. Habiéndose acordado que se debe nombrar a un general, el caballero George Washington es elegido por unanimidad. Y así mandará a las fuerzas... Me resultaría totalmente imposible rechazar este nombramiento sin exponerme a una censura general que haría caer el deshonor sobre mi persona. Tendré que confiar, por tanto, en esa providencia que hasta este punto me ha mantenido con vida y que tan generosa ha sido conmigo.